Bueno, entonces hoy tengo el honor de presentar al doctor Federico Sisti, que como le decía él, perdón, no le pedí un CV porque como lo conozco de hace como 30 años, porque fue compañero mío de la carrera, pero bueno, es bioquímico y doctorado en bioquímica en en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata. Dirige o codirige el laboratorio con Julieta Fernández de Segundos Mensajeros del Instituto de Biotecnología y Biología Molecular, que es donde yo hice la tesis, por eso también además lo conozco a Fede de hace muchos años. En la actualidad tiene 3 becarios, tienen un montón de publicaciones y bueno, nos va a hablar de los segundos mensajeros. Ellos trabajan con bordetela, con el género bordetela. No sé si hoy va a hablar de bordetela pertussis. No, ustedes trabajan con la de bovina, ¿no? Bueno, ya nos va a contar Sí, Fede, estoy a ver. zaraseando, así que ya nos va a contar. Listo, gracias Fede por aceptar. No, bueno, gracias a vos, Elisa, por invitarme y a todos por darme esta oportunidad para contarles qué es lo que estamos haciendo acá en la Universidad de La Plata, en la Facultad de Ciencias Exactas. Eh, Vamos a empezar. El título de la charla ya lo vieron, es el segundo mensajero CDIGMP en la patogénesis de Bordetella, pero a ver si puedo. Ahí está. Voy a dividir la charla en dos partes. Primero les voy a dar un panorama general de Bordetella, en general la situación de tos convulsa, que es la enfermedad que causa Bordetella pertussis, que es una de las especies de género. Y después les voy a contar un poco sobre nuestro trabajo en particular, qué es lo que vinimos haciendo estos últimos años. Entonces, para la primera parte, tos compulsa o coqueluche es la enfermedad causada en humanos, causada por Bordetella pertussis, que es un patógeno gram negativo que solo infecta a humanos, no se conoce otro reservorio que no sea el humano. Es una enfermedad respiratoria, se inicia el síntoma con moqueo y congestión nasal, un poco de fiebre y tos leve, o sea que es un periodo de una semana aproximadamente en que el paciente no va al médico, obviamente por eso. Pero después de 1 o 2 semanas más de sintomatología aparece la tos compulsiva, que en general provoca vómitos y una alteración respiratoria muy fuerte, en que en general es un periodo de apnea acompañado por una aspiración grande que genera un ruido típico. Y en adultos incluso puede llegar esa tos severa puede llegar a generar que las costillas se quiebren o grandes hematomas en el tórax. Por supuesto, ahí es donde va la persona al médico, pero el problema que hay es que precisamente en ese momento, cuando los síntomas son muy fuertes, es muy difícil aislar por la pertussis del paciente. Entonces hay un subdiagnóstico muy fuerte de bordetela en todas las comunidades, no solamente acá en Argentina, sino en todo el mundo. La respuesta inmune a este patógeno se caracteriza por una respuesta bien polarizada, TH1, TH17. Lo digo precisamente porque ahora después con lo que voy a mostrar eso tiene una importancia evidente. El- Hay vacunación para tos convulsa, efectivamente, desde la mitad del siglo pasado se introduce una vacuna célula entera inactivada, que se conoce como vacuna celular. Actualmente es la que se aplica en Argentina, es la quíntuple en los menores de 6 años y después se da un refuerzo de triple bacteriana celular. Y eso hizo que los casos severos de tos compulsa desde ese momento que se aplica la vacuna en adelante cayera drásticamente, muy, muy drásticamente. Incluso se consideró que casi ya no había casos de tos convulsa producto de esa vacuna. El problema que tenía esta vacuna es que tiene efectos adversos levemente severos y por eso no era muy popular. Y a partir de ahí es que se decide cambiar a una vacuna celular, que es una vacuna que está compuesta básicamente por proteínas de la bacteria, que a lo largo del tiempo ha ido evolucionando desde 2 hasta 7, incluso 7 proteínas diferentes de la bacteria. El primer país que lo aplica es Japón en los 80
y a partir de los 90 lo aplica Estados Unidos y Europa, y actualmente en todos esos países es la única vacuna que aplica, la vacuna acelular. Esta es la situación de, digamos, a mediados de los 90, empieza a haber un claro resurgimiento de los casos de pertussis. Esta curva que les muestro acá es de Canadá, pero es calcado de cualquier parte o cualquier otra parte del mundo, en donde se ve que cuando se aplica la vacuna celular hay una caída importante de los casos, seguido de un periodo que casi no hay casos, pero luego, a partir de los 90, fines del siglo pasado, digamos, empieza a aumentar el número de casos. Incluso, esto es más reciente y notorio, si se fijan, esto es en la Comunidad Europea, hasta el 2020, que había una cantidad de casos más o menos estable. Desaparece durante la pandemia, obviamente, porque se desaparecen los contactos, entonces no hay transmisión, pero cuando se libera, actualmente en el 2024 hay picos de casos mucho más grandes que lo que veníamos viendo antes, lo cual es una alerta importante, y después, si quieren, podemos discutir de las posibles razones de ese aumento. El resurgimiento en general tiene múltiples causas, muchas explicaciones, ninguna es excluyente de otra, probablemente todas hayan contribuido al resurgimiento. Se caracteriza este resurgimiento porque aparecen casos en adolescentes y adultos que no eran frecuentes antes, y los casos más graves se dan en menores de 4 meses, sobre todo porque son pacientes que no tienen el esquema de vacunación completo. Por eso, para evitar la circulación, estos últimos años se han agregado dosis de refuerzo en adolescentes, y acá en Argentina, por ejemplo, se agregó un refuerzo en embarazadas con vacuna celular para evitar la transmisión desde la madre al hijo. Y hasta ahora los resultados han sido buenos. La diferencia más importante entre vacunación y la infección es precisamente la que le muestra en la figura. La infección y la vacuna celular, como les dije hoy, genera una respuesta bien inducida a TH1 y TH17, mientras que la vacuna celular, que es la que está compuesta por proteínas, induce una respuesta básicamente TH2, solamente de anticuerpos, que neutraliza los efectos más severos, pero no puede eliminar de forma definitiva a la bacteria del hospedador. Entonces tenemos baja sintomatología, pero seguimos teniendo la bacteria circulando en la comunidad. Entonces, para terminar por ahí esta primera parte de mostrarles el panorama de cuál es la situación de tos convulsa en el mundo ahora, podemos tener unos mensajes para llevarnos a casa. Primero, estar tranquilos que ambas vacunas son seguras, son buenas, reducen la sintomatología y por lo tanto los casos graves, como las muertes. Eh, el problema es que la vacuna celular no es buena para erradicar la enfermedad por las razones que les dije hoy. Incluso hay evidencia que el priming con la celular es perjudicial, es decir, si mi primera dosis es acelular, por más que las siguientes dosis sean celulares, es muy difícil volver a una respuesta TH1, TH17, si ya la primera fue con acelular. Y en definitiva, en junio estuvo el Congreso de Bordetela, y una de las conclusiones el consenso más importante fue que si uno quiere erradicar la enfermedad, es decir, evitar la existencia de portadores asintomáticos que contagian a los susceptibles, recordemos que nuestro problema es menores de 4 meses con el esquema incompleto en contacto con portadores sanos como la madre o los familiares. Si queremos erradicar la enfermedad, tenemos que evitar la colonización en nariz, y hasta ahora la evidencia más fuerte es que necesito vacunas que generen células T de resiliencia de memoria y que induzcan una respuesta TH17. Se sabe que la infección y la vacuna celular generan una respuesta que puede durar hasta 30 años. Si les interesa, pueden buscar en PubMed
a los papers recientes de Kingston Mills, del Trinity College, que son en ese sentido y son muy interesantes. Bien, pasando a lo que hacemos en nuestro laboratorio, nosotros no trabajamos, no hemos trabajado mucho con Bordetella pertussis, trabajamos con Bordetella bronchiséptica, que es misma especie, mismo género, distinta especie. A diferencia de pertussis, Bordetella bronchiséptica tiene una gran diversidad de hospedadores posibles, en general mamíferos de cuatro patas, como pueden ser cerdos, gatos, perros, ratones, ratas y también el humano. Es el antecesor de Bordetella pertussis desde el punto de vista evolutivo. Desde Bordetella, de un ancestro común, a pertussis evoluciona perdiendo un montón de genes. Y lo que tiene de bueno Bordetella bronchiséptica que es mucho más fácil de manipular genéticamente, mucho más sencillo de cultivar, y es un buen modelo para infectar ratones y para estudiar la interacción entre patógeno y hospedador. Como todo patógeno, tiene una multiplicidad bastante grande de factores de virulencia, tiene una gran diversidad de adhesinas, muchas veces con función redundante. Tiene toxinas que secreta al exterior y toxinas que secreta de forma directa al citosol a través de un sistema de selección tipo 3. El sistema de selección tipo 3 es básicamente un tubo que es capaz que atraviesa las dos membranas de la bacteria y la membrana de la célula eucariota e inyecta directamente toxinas o efectores adentro de la célula eucariota para regular la respuesta inmune o la vida de la célula eucariota. Esos factores de virulencia en Bordetella están regulados por un sistema de dos componentes que se llama BBGAS. Básicamente son dos proteínas, BBGS insertada en la membrana interna de la bacteria y BBGA, que es un factor de transcripción que cuando está fosforilado activa una serie de genes, entre ellos los factores de virulencia. Entonces, si está fosforilado, voy a tener expresión de un montón de adhesinas, toxinas, y la bacteria va a ser capaz de infectar. Y si no está fosforilado, la bacteria presenta movilidad, presenta otras proteínas, pero no es capaz de infectar. Esto, el grado de fosforilación responde a alguna señal externa que sensa BBGS, la proteína que está en la membrana. No se conoce la señal, se supone que está permanentemente prendido, pero nosotros en el laboratorio podemos manipular la señalización a través de moduladores como sulfato de magnesio o ácido nicotínico. Eh, en particular, yo les cuento del sistema de dos componentes porque este sistema regula la formación de biofilm. El biofilm es básicamente una agrupación de bacterias rodeada de alguna matriz producida en general por la bacteria que le otorga propiedades particulares, entre ellos una mayor resistencia a la sequedad, una mayor resistencia al sistema inmune y a los antibióticos si los tuviera. Acá tenemos imágenes de micrografía electrónica precisamente del biofilm de Bordetella, en donde se puede ver que cuando la activación del sistema de dos componentes ni es muy baja ni es muy alta, se presenta la mayor capacidad de formación de biofilm. Incluso se ha demostrado que Bordetella es capaz de formar biofilm sobre el epitelio nasal in vivo en el proceso de infección. A la derecha pueden ver un corte de tráquea o de nariz, donde las bacterias marcadas en verde forman agrupaciones similares a un biofilm sobre el epitelio del hospedador. Entonces, estudiar este fenotipo resulta bastante relevante para tratar de entender cómo es el proceso de infección y de transmisión entre hospedadores. Ya hace 20 años más o menos, nosotros nos empezamos a interesar en cuál es el rol de un segundo mensajero en la formación de biofilm, en la regulación de la movilidad y en la regulación de la virulencia de Bordetella bronchiséptica. El CIGMP o DIGMP cíclico, ¿sí? Es básicamente una molécula pequeña, son dos GMPs unidos entre sí,
formando un ciclo, y las concentraciones de ese compuesto dentro de la bacteria regulan diferentes fenotipos. Fue descubierto por primera vez en el 87 por un grupo de Israel tratando de investigar síntesis de celulosa. Y a partir de ahí, con la aparición de la secuenciación de genomas, se fue viendo que las proteínas que sintetizan y degradan CDGMP están presentes en casi todas las bacterias. De hecho, actualmente se supone que el ancestro común de todas las bacterias ya tenía proteínas que lo producían y lo degradan, y aquellas bacterias que hoy no lo tienen es porque lo perdieron y no porque nunca lo tuvieron. En el 2004, ¿sí? Si fijan, si ustedes ponen CIGMP en PubMed, desde 2004 aparece un boom de las publicaciones eh, en este segundo mensajero que aún persiste, y eso se debe a que en el 2004 se describe el rol de este segundo mensajero en la transición entre movilidad y biofilm. Entonces, el modelo básico del rol de este segundo mensajero es una bacteria con bajos niveles de 6-GMP, es capaz de moverse, llega a una superficie, se establece, aumenta la concentración de 6-GMP, se forma biofilm, hasta que eventualmente la bacteria, por alguna señal, decide desarmar el biofilm, baja los niveles de 6-GMP y vuelve a nadar y a ir a otro nicho. Entonces, a partir de ese momento se relaciona tanto 6-GMP con movilidad, biofilm y virulencia. Y es ahí donde se empieza a estudiar con mucho más énfasis. En el 2011, además, se describe un receptor en eucariotas para este segundo mensajero, exclusivo de bacterias, que se denomina STING, que induce una respuesta inflamatoria bastante interesante dentro de la respuesta inmune innata, y a partir de ese momento también ha sido objeto de estudio por mucha gente que trabaja desde el lado de eucariota, a ver cómo las células del sistema inmune pueden reconocer este compuesto. Este segundo mensajero, por supuesto, tiene proteínas que lo sintetizan, que se llaman dibolinato ciclasas. Para que sea más fácil y todos me sigan, la voy a llamar productoras. Y fosfodiesterasas, que van a ser las degradadoras. La actividad de estos dos componentes me va a dar una concentración final de 6-GMP que va a ser sensado por otras proteínas, y de acuerdo a eso vamos a tener distintos fenotipos. Lo interesante es que, a diferencia de otros segundos mensajeros, no tengo solo una proteína que me lo produce y una sola proteína que me lo degrada, sino que puedo tener hasta 40 productoras y 20 degradadoras. Entonces, hay varios modelos, al menos dos modelos, que pueden explicar cómo funciona esto, digamos, cómo sé cuándo tengo que aumentar los niveles de segundo mensajero, cuándo los tengo que disminuir y quién lo hace. El primer modelo que sale es de bow tie, o sea, de forma de moño, en donde tengo productoras, producen el segundo mensajero, y tengo una serie de receptores con distinta afinidad, y de acuerdo a los niveles de ese segundo mensajero, el 6-GMP, tengo los diferentes fenotipos. A medida que uno va avanzando en la investigación, uno ve que hay veces que los niveles de segundo mensajero aumentan y no tengo siempre los mismos fenotipos, o tengo un fenotipo, pero el nivel global del segundo mensajero no cambia. Entonces se empieza a pensar que, más que importar los niveles globales del segundo mensajero, lo que más importa son los niveles a nivel local alrededor de algunas proteínas. Entonces se genera el modelo Hub, en donde lo que interesa es donde lo que hay es interacción entre proteínas y se genera un microambiente en donde en los niveles de CDGMP ahí es donde fluctúan y tienen importancia en el determinado fenotipo. En mortera bronchiséptica, nosotros determinamos que los niveles de 6-GMP alteraban la formación de biofilm. ¿Sí? Por ejemplo, acá les muestro una micrografía en donde pueden ver bacterias pegadas en una superficie abiótica de la cepa wild type, pero si a la cepa le sobreproducimos una productora, es decir, la bacteria va a tener altos niveles de 6-GMP, vemos que forma mucho más biofilm. Y congruente con eso, también se mueve mucho menos. ¿Sí? Fíjense, a la izquierda tienen un halo de nado en un agar blando,
donde la bacteria se mueve bastante, mientras que si tiene altos niveles de 6-GMP y es prácticamente inmóvil. A partir de eso, es decir, de haber podido construir bacterias que produzcan mucho nivel de 6-GMP, pudimos comparar a una bacteria que tiene altos niveles con otra que tiene pocos, y se hicieron distintas técnicas. Yo le quiero marcar simplemente que a través de esto pudimos ver que efectivamente el 6-GMP regula el sistema de selección tipo 3. Recuerda que le había dicho que era un sistema que le permitía a la bacteria inyectar proteínas dentro del citosol de la célula eucariota, y para Bordetella leuciséptica es un factor de virulencia muy importante. Y precisamente este segundo mensajero estaría inhibiendo la expresión de este sistema y también inhibiendo la movilidad. Cuando infectamos animales con esta cepa que tiene altos niveles de IgMP y por lo tanto no expresa correctamente o no expresa en altos niveles el sistema de selección tipo 3, no se ven grandes diferencias en la infección, pero sí podemos ver, por ejemplo, a los 4 días de infección en ratones, un leve descenso en pulmón y en tráquea a los 7 días y en nariz a los 4 días. No es muy grande. Recordemos que Bordetella tiene múltiples factores de virulencia, entonces no necesariamente el 6-GMP altera a todos por igual. Pero lo que sí es interesante es que esos ratones infectados presentaban, por ejemplo, un nivel mucho más bajo de infiltración de neutrófilos y monocitos en el pulmón o de neutrófilos en sangre, y la respuesta inmune dentro del animal era significativamente menor. No voy a entrar en detalle cada una de las interleuquinas que me digo, pero si lo miran así en forma general, se puede ver que la bacteria, el ratón infectado con una bacteria con alto nivel de 6-GMP, generaba una respuesta inmune significativamente menor. Como les dije, los productores y degradadores pueden ser muchos, ¿sí? En general, cuanto más adaptada está la bacteria a un ambiente, menos tiene. Entonces tenemos situaciones como bacterias de la rizósfera que tienen 40 productoras, a Pertussis, que es bastante más específico de su hospedador, que tiene 6 o 7. Bordetella leuciséptica está en el medio, tiene una gran variedad de productoras y degradadoras, así que eso nos daba bastante margen para empezar a trabajar y tratar de determinar qué productoras y qué degradadoras intervienen en el proceso de infección. La estrategia general que nosotros usamos en nuestro laboratorio es tener nuestra bacteria salvaje con niveles intermedios del segundo mensajero, y a esa bacteria sobreexpresarla una productora para tener altos niveles, o mutarla para hipotéticamente tener menos producción del segundo mensajero y ver los fenotipos que aparecen y ver si eso está implicado en alguno de los fenotipos que nos interesa, como puede ser la formación de biofilm o la infección. Entonces hoy les voy a contar algunos de los resultados usando este tipo de estrategia. Uno es sobre una productora que la llamamos Bordetella de igualilato ciclasa A, somos muy originales en eso, y hicimos el mutante, y el mutante efectivamente al sacar la productora los niveles de 6-GMP bajan y la movilidad aumenta. Entonces el modelo sería básicamente, tenemos una productora que está, en este caso está en la membrana, produce el segundo mensajero e inhibe movilidad. Pero nosotros sabíamos que esta proteína interaccionaba con otra proteína que es de membrana, que es esa que está ahí, BB2109. Entonces nuestra hipótesis era que con esa proteína formaba un modelo hub, es decir, que interaccionaba, y solo si estaban las dos interaccionando podían producir segundo mensajero e inhibir la movilidad. Entonces, si yo saco a la otra proteína, al otro par, no debería tener producción de segundo mensajero e inhibición de movilidad, aun cuando sobreexprese esta proteína. Entonces hicimos ese ensayo y efectivamente, como pueden ver ahí,
eh, la, la divalinato ciclasa, la productora, solamente puede inhibir la movilidad si está presente 2109. Más aún, solamente es activa, es decir, solamente produce el segundo mensajero si está interaccionando con 2109. Ahora, BDCA, que la productora, no solamente interaccionaba con 2109, sino que es capaz de interaccionar con otra proteína de membrana, que se denomina LAPD, que forma parte de un sistema de regulación bastante particular. LAPD une CDIGMP, cuando une CDIGMP se une a LAPG, que es una proteasa que está en el periplasma, y esa proteasa que está en el periplasma usualmente corta a una adhesina de la membrana externa que se llama BRTA. Cuando la corta, esa adhesina se libera y ya la bacteria no puede formar biofilm. Entonces, en una situación de altos niveles de 6-GMP, la G queda secuestrada, BRTA queda en la membrana y la bacteria forma biofilm. Ahora, si yo a la bacteria le saco la adhesina, forma menores niveles de biofilm, y si le saco la proteasa, forma niveles más altos de biofilm porque la adhesina no puede ser liberada. Precisamente nuestra hipótesis era que el 6-GMP que une la ABD para aumentar la formación de biofilm es suministrado por BDCA a través de su interacción. Utilizando la técnica de doble híbrido de bacteria, pudimos determinar que BDCA, que es la productora, efectivamente se une al ABD y a través de eso es que puede producir el 6-GMP y hacer que aumente el biofilm. Ahora, si esto es cierto, BDCA debería ser importante para la formación de biofilm. Sin embargo, si se fijan, esto es, a la izquierda ven observación de biofilm por la técnica de cristal violeta. Fíjense, cuando le saco la adhesina no formo biofilm, pero cuando le saco la productora, que por lo tanto debería verse una disminución en la formación de biofilm, no es eso lo que veo. Entonces ahí decíamos, bueno, parece no ser tan importante, pero si yo miro, en lugar de ver la formación de biofilm, veo la cantidad de adhesina en la superficie de la bacteria, entonces lo que hago es simplemente en una membrana para Western pongo la bacteria entera y sobre eso hago la detección de la adhesina, veo que cuando saco la divalinato ciclasa, la adhesina efectivamente no es capaz de retenerse. Es decir, que ves, el problema que siempre tenemos en Bordetella es, como le dije al principio, tenemos mucha redundancia en muchas adhesinas, entonces a veces no tenemos, no vemos el fenotipo, pero sí efectivamente estamos viendo lo que pasa. Entonces el modelo hasta ahora, para ir resumiendo, a ver, ahí está. Tenemos una productora que está en la membrana interna de la bacteria, que es capaz de interaccionar con otras proteínas de la membrana. Si interacciona con 2109, es capaz de regular la movilidad. Y si interacciona con LABD, es capaz de regular la formación de biofilm. Bien. No conforme con eso, empezamos a estudiar otra divalinato ciclasa, obviamente la B. Eh, Mostramos que efectivamente el BSB participa en la formación de biofilm. Fíjense, acá en la izquierda es un biofilm de la cepa wild type, bien típico con buena aglomeración y algunos canales entre medio. Cuando sobreexpresamos BDCB, o sea, la productora, altos niveles de IgMP, se ve una mayor cantidad de biofilm, sobre todo gana en altura y en densidad, pero cuando la sacamos se forma simplemente una monocapa que no logra subir en altura. No, si bien es muy interesante, lo que les quería mostrar, que me parece mucho más interesante, es qué pasa cuando tomamos la bacteria que no tiene esta debilidad ciclasa y hacemos infecciones de macrófagos. Ahí lo que vemos es que efectivamente esta bacteria tiene problemas para persistir dentro del macrófago, ¿sí? Desaparece a las 4 horas y eso se debe principalmente a un aumento en su citotoxicidad. Es decir, en realidad
no es que desaparece, sino que mata a todos los macrófagos que tenemos ahí, y no, porque su citotoxicidad es significativamente mayor. Y eso se ve reflejado, o eso se debe, podemos decir, a que el mutante BDCB tiene aumentado de forma importante todos los genes involucrados en el sistema de selección tipo 3. Es decir, esta bacteria que tiene la productora del segundo mensajero 6-GMP tiene altos niveles del sistema de selección tipo 3. Cuando hacemos el ensayo de infección con estos animales, no vemos grandes diferencias en el proceso de infección, o sea, la cantidad de bacterias que recuperamos en los animales es relativamente igual, no es muy indistinguible de la cepa salvaje, pero si miramos los niveles de interleuquina, o digamos, podemos llamarlo de la respuesta inmune en general, podemos ver que es mucho más fuerte la respuesta cuando infectamos con la cepa mutante que cuando lo hacemos con la cepa salvaje o la complementada. Y acá es simplemente un detalle de lo que vimos antes, algunas interleuquinas en particular, para mostrar efectivamente que tenemos una exacerbación de la respuesta inmune que se correlaciona con un sistema de selección tipo 3 aumentado. Entonces, el modelo hasta ahora para nosotros sería, otra vez, una productora que es BCA, que puede interaccionar con varias proteínas. Acá yo les agregué otra, ciclasa, que también puede interaccionar con la D. Eso es un trabajo en proceso actual. Pero entre todas esas interacciones van a regular la movilidad, la formación de biofilm y el sistema de selección tipo 3. ¿Sí? La idea, la hipótesis general de nuestro trabajo es precisamente que Bordetella, con niveles de 6-GMP relativamente bajos, es capaz de llegar al epitelio de la nariz, establecerse en ese lugar con un aumento de los niveles de 6-GMP, formar biofilm y de esa manera persistir durante largos periodos de tiempo. Por señales que aún no conocemos, la bacteria sensa, que es el momento de separarse, baja los niveles de segundo mensajero 6-GMP y se desprende. Una vez desprendido podría ir a infectar a otro hospedador o infectar al pulmón, en donde en el pulmón con bajos niveles de segundo mensajero, es decir, con bajos niveles de 6-GMP, dejaría de inhibirse el sistema de selección tipo 3 y podría infectar macrófagos y sobrevivir y persistir dentro. Bien. Entonces, ¿qué mensajes me gustaría que se lleven para aquellos que por ahí es la primera vez que ven 6-GMP o el segundo mensajero en bacterias? Primero, que el segundo mensajero está presente en casi todas las bacterias. Su regulación depende de múltiples señales, ¿sí? Porque tengo precisamente un montón de proteínas que la producen y un montón de proteínas que lo degradan. Está fuertemente involucrado en la regulación de la transición de movilidad y biofilm y regula la virulencia. Hay que pensarlo al segundo mensajero no como un regulador absoluto, es decir, no como un gran regulador, sino más bien pensarlo como una sintonía fina de la regulación en general. Y no hay que perder en cuenta que es censado por la respuesta inmune innata. Para bronchiséptica, 6-GMP regula la transición, ¿sí? Y también cada vez que vamos avanzando más, sobre todo en nuestro laboratorio, vemos que es muy, muy importante la virulencia, la regulación de la virulencia, sobre todo porque regularía sí, las transiciones dentro del hospedador, es decir, entre el epitelio de la nariz y el pulmón, que por ahí para nosotros a veces el hospedador es todo uno y en realidad hay muchos matices dentro del hospedador. Y como perspectiva, actualmente tenemos encontrar qué señales del hospedador regulan esos cambios. Ya hay proyectos en marcha con algunas pistas sobre eso que seguramente tendremos la oportunidad de contarles más adelante. Bien, simplemente agradecer obviamente a los que nos financian, a los colaboradores
contarles que el grupo actual, ¿sí? Somos Julieta y yo, los dos investigadores a cargo, y los becarios actuales, Sabrina, Maxi y Agustín, que son los que están trabajando en todos los temas de ahora, y a los pasados, que son Paz, Keila y Fede, y bueno, no lo puse acá, pero también Nico Ambrosis, que fueron parte, y gracias a ellos tenemos todos estos resultados que les puedo presentar hoy. Así que muchas gracias. Y bueno, atento a las preguntas que me quieran hacer. Buenísimo, gracias Fede, buenísimo el trabajo. Va a empezar Guille, por lo que veo, porque le había mandado una respuesta ahí a la mitad, así que le cedo, tenés micrófono, Guille, le cedo la Sí, palabra que sí, se vaya. ahora, no, no, ahora tengo micrófono porque puse el teléfono. Che, Federico, bastante interesante. Algunas Gracias. preguntas. Decime. Había puesto una cuando estaba con la compu. Midieron las que producen altos niveles de las bacterias productoras que tienen altos niveles de CGMP, midieron genes relacionados con activación de STING, específicamente interferones de tipo 1 o toda esa cascada. Esa es la primera pregunta que tengo. Sí, nosotros del lado del hospedador, digamos, no medimos nada, solamente medimos interleuquina, pero en proteína, no en genes. En No, pero general, cuando digo genes es producción sí, de interferón tipo 1. sí, en general, cuando tenés altos niveles de 6-GMP, con la bacteria no tenés una respuesta inmune fuerte, tenés niveles bajos. O sea que no hay nada que digas está respondiendo a eso. Pero bueno, hay que ver porque no lo tenés afuera, está adentro de la bacteria, digamos. Hay que ver bien qué pasa ahí. No, porque estaba pensando de altos niveles de GNP, segundo mensajero reconocido por Sting, inmunidad innata, etcétera, etcétera, algún tipo de respuesta. Y otra cosa que me llama la atención, es muy interesante tu teoría, pero al menos en ratón no parece haber una gran diferencia con las mutantes en cuanto al establecimiento en mucosa, pulmón, nariz, etcétera, etcétera, Sí, ¿no? Yo, no, yo, yo, abono lo que vos decís que uno tiene que ver, sobre todo lo que sí de virulencia, pero también para acá, es muy fino y no es el único sistema que tiene la bacteria, hay redundancia. Entonces, tal vez sería imposible ver un fenotipo porque si bloqueas todo, la bacteria no vive ni siquiera en el medio cultivo óptimo. Pero bueno, me gustaría que comentes algo al respecto. sí, Respecto a tus no, resultados de que no ves diferencia fenotípica en cuanto a adhesión al menos. sí. A mí hay un desafío, me parece importante en la microbiología de ahora, es que, por ejemplo, para graficarlo bien, si vos hay sensores para medir la concentración de 6-GMP intracelular por fluorescencia, que se Ujú. expresa GFP de acuerdo a los niveles de 6-GMP que tenga cada bacteria dentro. Si vos agarrás un cultivo con esa bacteria y la mirás al microscopio, no ves uniformidad de la cantidad de 6-GMP en toda la población. Entonces, vos siempre estás mirando, viste, el resultado de 10 a la 9 bacterias en promedio, cuando en realidad tenés una distribución que es muy heterogénea. Entonces, yo, para empezar, ese grupo de bacterias que vos tenés apoyado sobre el epitelio, probablemente no en cualquier lado del epitelio, además, quizás o en la cilia o fuera de la cilia, no sé, pero no en cualquier lugar, sino en algún lado particular, la población no sea igual, digamos, las que están abajo no sean iguales a las que están arriba, y quizás lo que el 6-GMP precisamente intervenga en eso, en regular cuáles son las que se van y cuáles son las que se quedan. Y eso es, bueno, es muy difícil de ver, digamos, pero eh, la, para mí en los segundos mensajeros, además, ante la posibilidad, vos tenés que pensar que la situación es, vos al tener una molécula muy pequeña, que podés producirla y degradarla rápidamente, tu respuesta es súper rápida. Y en general, el 6-GMP se une a una proteína y produce un cambio conformacional muy grande. Tenés regulación de expresión de genes, pero también tenés regulación de la conformación y cambios de actividad de un montón de proteínas. Entonces, por ahí,
lo que vos tenés son Claro. cambios importantes en el fenotipo de saltos. Y eso es difícil de ver. Y difícil de ver en cosas de largo plazo, como puede ser la infección del ratón. Está bien, no, es coherente, me gusta. Las de abajo están pegadas y tienen mucho y las de arriba no, y son las que esparce la infección o disemina la Ujú. enfermedad. Bueno, muchas gracias, muy interesante. No, gracias. Eh, Fede, para mí está buenísimo, yo como lo vino todo desde el lado del hospedador, porque Guillermo está más relacionado con las bacterias, yo lo miro más del lado del hospedador, pero quisiera redondear a ver si a mí me quedó claro esto, porque, bueno, lo que más me llamó la atención entonces es que el establecimiento de los biofilms justamente sería una forma de evasión, entiendo yo, de la respuesta Sí, inmune. Justamente ahí no hay respuesta inmune. no, O bueno, o hay menos respuesta inmune. Sin embargo, entiendo que así la bacteria crea número, porque va estableciendo, o sea, tampoco es deseable eso. Lo que yo pensaba también, porque uno siempre lo lleva a lo que uno domina, y como yo estoy más en la inmunidad adaptativa, estas segundos, bueno, están adentro de la bacteria. ¿Las productoras o eso son inmunodominantes para la inmunidad adaptativa? No, no tienen, no, no. son otros los factores de virulencia, Sí, digamos. en general las adhesinas, tenés adhesinas con muchas zonas repetidas, el LPS, son más inmunodominantes que estas proteínas, son poquitas por célula, ¿no? Y este sistema, ustedes lo ven en broncoséptica, supongo que es de todas las bordetelas, porque dijiste que lo usaba de modelo, y en Sí, otro tipo de todas estas bacterias que pueden estar en esta zona, ¿esto es compartido o es sí. particular de esta especie? A De ver, esta género, perdón. no, los sistemas de producción y degradación están en todas las bacterias, todos los géneros, todas las especies. Son más raras las bacterias que no lo tienen que las que lo tienen. Lo que cambia es quiénes son las productoras. Las productoras en general, o quiénes son las degradadoras. En los dos casos siempre es un dominio con la actividad y un dominio sensor. Ese dominio sensor tenés una diversidad enorme. Entonces, cada productora y cada degradadora sensa algo y de acuerdo a eso se activa. Entonces, tenés, qué sé yo, las bacterias fijadoras de nitrógeno de Rhizobio tienen 40 productoras distintas, con 40 dominios regulatorios distintos. Entonces, tenés una diversidad de sensado de señales enorme. Y por ahí pregunto otra cosa muy, muy burda y muy básica. Entonces, estos cíclicos GMP, eso es más característico de los procariontes y nosotros usamos más ATP, porque nosotros Sí. ahora estamos justo con toda señalización vía ATP, ADP y AMP en los huéspedes humanos. No. O nosotros también usamos de estos segundos mensajeros. No, estos segundos mensajeros hasta ahora no se encontraron en eucariota. Hay Bien, un reporte de una eucariota, de una célula unicelular que podría llegar a tener, pero nada más. De hecho, que el Sting reconozca 6-GMP y lo use como un PAM, digamos, te da la intuición de que no existe en eucariotas eso. claro, por eso me No imaginaba. solamente, no es el único segundo mensajero de bacterias, tenés CDIGMP, que es el más abundante, pero también tenés CDIAMP, o sea, 2-MP ciclado, y después tenés algunos que son combinaciones de AMP con GMP y algunos que son tres nucleótidos entre sí, que son menos frecuentes, menos, no están tan estudiados, pues son más difíciles de detectar, la concentración no es tan alta, pero hay mucha variedad que no está en eucariotas. Y a mí me quedó una cosa de la primer parte, no sé si nadie tiene más, yo te quería preguntar, ya que estuviste en este congreso, no, en realidad no era porque lo del congreso lo aclaraste, yo quería saber a nivel nacional, pero ya que están ahí con Daniela Mm. cerca, acá, porque sé que a nivel internacional hay como un aumento de los casos, también porque vos lo comentaste en Twitter, a nivel nacional, ¿qué onda? Hasta ahora, de lo que yo sé, no sigo muy de día a día, pero este año, que lo que estuve hablando con el laboratorio de Daniela Ober, que es el la que participa en el seguimiento, no hubo un aumento de casos. Buenísimo, menos Eh, mal.
Sí, no hubo. Una de las razones puede ser que nosotros seguimos vacunando con vacuna celular, en lugar de haber pasado a celular. Y Pero ustedes la sí, antiséptica la usan de modelo para los mecanismos estos de evasión de la inmunidad pero ustedes de vacunas nada. no. Otro grupo de. Por la bronchiséptica es agente causal ay, no sé el nombre. Bueno, de una enfermedad respiratoria que ahora no me sale el nombre en cerdos. Y que tiene existe acá en Argentina, pero no tiene, se trata bastante bien con antibióticos y las vacunas más o menos andan bien, así que no. Precisamente se vacuna a las madres para evitar que los lechones se infecten. Eso funciona bastante bien. Entonces no es un Perfecto. gran problema. Pero sí, para nosotros es un buen modelo porque Bordetella pertussis es bastante difícil de manipular, bastante fastidiosa para crecer. En cambio, bronchiséptica es mucho más amigable para la biología molecular, entonces se puede hacer mucho más. Y es bastante interesante. Eh, ujú. Guille, ¿vos querías hacer una aclaración o qué pusiste ahí? Sí, no, sí, definitivamente. Los eucariotas, tenemos segundos mensajeros. Eh, Esto, si bien Russell Vance descubrió CGMP, como él dice, el sistema de Sting en eucariotas lo que hace es tener una enzima previa que se llama cGAS. cGAS toma y hace un híbrido entre CGMP y CATP, se llama cGAMP. Lo que reconoce Sting es CGMP de bacterias y cGAMP, que es un híbrido entre guanilato y ATP. Es cíclico, pero tiene dos nucleótidos diferentes, ¿ok? Ujú. Y Sí, entonces activa, o sea, lo que reconoce Sting es a ambos por igual. Ya no me acuerdo porque yo lo di en el curso este que hizo Nali Chulu, pues me leí todo y hay uno que lo reconoce con más afinidad, pero eh, cuando, eh, cuando la persona que descubrió Sting, que es amigo mío, Se cortó. se cortó, ¿no? Ah. No sé, está acá en el pasillo, pero está re de hace, laburo. hace un dicíclico parecido al de las bacterias, ¿se entiende? Sí, se cortó medio porque tenemos esta red Superstar, querido, pero No, después, lo que quiero decir es que los eucariotas lo hacen, pero reconocen el DNA a través de SIGAS y SIGAS hace un segundo mensajero que es un híbrido que tiene guanil y adenina, y entonces se llama SIGAMP, pero es Sí, cíclico y hace lo mismo. Entonces, lo que hace Sting es reconocer al CGMP de las bacterias o al SIGAM producido por reconocimiento de ADN a través de SIGAS. ¿Se entiende ahora, más o menos? Fede, a mí me quedó si toda superficie se puede formar esto biofilm. en principio, como digo yo, todas las bacterias pueden formar biofilm. Podríamos pensar que sobre toda la superficie solamente hay que encontrar la condición. Por supuesto que, qué sé yo, hay gente que trabaja en encontrar superficies que puedas evitar. Sé que hay gente que trabaja con prótesis y demás que le ponen algunos metales para evitar que se formen, pero en general, mm, sí. Bárbaro. Sí, Bueno, Fede, nosotros en bronchiséptica forma en vidrio, en plástico, en PVC y en todas forma muy bien. ustedes usan esos materiales. Yo pensé que Sí. necesitaba la contraparte epitelial. No, no, No. Ah, no. bien, De hecho, nosotros de rutina no usamos PVC. claro. Buenísimo. Bueno, Fede, mil gracias. Súper interesante tus No, mutantes. ¿Y los mutantes son fáciles de hacer? en ¿O les da, bronchis sí. o se va a una tesis haciendo un No, no, mutante? no, 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 no. ¿Tan fácil? En boletera bronchiséptica es fácil. Sí, sí. Vale. Nuestras tesis tienen varios mutantes. Así que, sí. Bueno, buenísimo. Mil gracias y Bueno, además lo explicaste muy bien para los que bueno, te no agradezco. seguimos, Bueno, así que por muchísimas gracias. supuesto, bueno, vos tenés mi mail. Cualquier cosa, si Sí, alguien quiere cualquier saber más, cosa. nos me escribe. despedí. Bueno, igual queda colgado tu seminario, así que y tus contactos, así que en la página del instituto como el resto.
así que cualquier cosa te contactan. Bueno, Bueno, muchas listo. gracias. Gracias. Chao, chao. Chao, hasta luego. Chao, Fede. Saludos por ahí.